A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado ahora, Froilán Barrios, el coordinador nacional del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario del sindicato FADES. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con las protestas diarias en nuestro país en rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que ha desmejorado y desconocido los beneficios adquiridos por los trabajadores. Y yo le pedí un primer comentario de su parte. Lo escuchamos. Sí, mira, el gran problema que está planteado con el tema de las tablas de los NAPRE o el instructivo NAPRE es que los trabajadores venezolanos se hicieron una gran ilusión en marzo de este año, cuando que hubo una decisión unilateral por parte del presidente Maduro de aumentar el salario y llevarlo a $30, porque estábamos en condiciones de $3 aproximadamente, $4 recibió un trabajador como salario mínimo. Entonces, a partir de allí se generó una expectativa. Eso sucedió también 4 años antes, aproximadamente en agosto del 2018, cuando hubo la conversión del Bolívar al Bolívar fuerte, del Bolívar fuerte al Bolívar soberano. ¿Qué sucedió en esta oportunidad? En aquella oportunidad hubo un salario también de $30, pero se congelaron los contratos colectivos con la resolución 2792. En esta oportunidad se estableció el aumento, pero se revisaron de manera indiscriminada, unilateral, discrecional, todos los beneficios que tienen que ver con primas de clasificación, con primas, incluso también de primas por uniformes, por asistencia, por profesionalización, por desempeño de cargos. Todo eso pues tiene su particularidad en cada uno de los sectores, sea universitario, sea educación, sea salud o en cualquier ministerio. Esto se hizo pues de manera en consulta e hizo entonces que el trabajador comenzara pues a ver la realidad. Cuando fue a cobrar, desde marzo para acá, que comenzó a cobrar sus diferentes vouchers o sus pagos quincenales, se dio cuenta que era que le habían tasajeado, por decirlo así en criollo, o desmantelado todas y cada una de sus primas, con lo que aproximadamente le disminuyen entre un 30 o un 35% del salario respectivo que tiene el trabajador. Ahora bien, ahora se complica más la cosa, porque cuando el trabajador vino, en el caso de educación y en educación universitaria, que este es el mes respectivo que tiene que ver con las vacaciones, que vienen a cobrar el bono vacacional, se dan cuenta también que le han estafado, porque le están pagando incluso cuando se lo pagan con el salario viejo, anterior al 1 de marzo, y no le reconocen pues el salario que se estableció a partir de marzo y que afectó las diferentes escalas. Este es el cuadro dramático que hay, bueno, por el desfase que hay entre la canasta alimentaria de $450, por no comentar la otra, y que ha desatado pues la gran movilización que se está dando a nivel nacional. Bueno, en el caso concreto de los docentes, los maestros, estaban ayer, hoy salieron otra vez a protestar, pero ayer anunciaban que no iban a regresar a las aulas en septiembre si no les pagaban sus vacaciones completas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Una situación que se repite en otros sectores de la administración pública. Lo escuchamos. Bueno, sí, por lo siguiente, para Alejandra, los trabajadores habían sacado las siguientes cuentas, ¿no? En base a los aumentos, pues claro, varía según la condición y el cargo que desempeñe en el tabulador respectivo. Un docente que va de docente 1 a docente
6, sacaron mucho sus cuentas, o un profesor universitario que es agregado, asociado, titular, sacaban sus cuentas y le tocarían un bono vacacional, por ejemplo, de 4.000, 5.000 bolívares cuando tiene el más alto cargo, el caso del titular. O en el caso de un educador, un bono promedio entre 1.500, 2.000 bolívares, en algunos casos de los de más alto rango. Pero se dieron cuenta pues que apenas le estaban pagando 300, 200 bolívares. Y en algunos casos pues ni siquiera se los han pagado. Entonces, eso es lo que ha motivado incluso que los trabajadores hayan solicitado, por los sindicatos, en las marchas que se han hecho en las últimas 3 semanas, hayan solicitado pues un amparo frente al Tribunal Supremo de Justicia para que le suspendan o le quiten de encima pues esa horca caudina que se ha convertido el instructivo NAPRE. Pero hay que decirlo con toda, yo no me hago ninguna ilusión. ¿Por qué? Bueno, porque el Tribunal Supremo de Justicia es una especie de bufete jurídico del Poder Ejecutivo. Y ahí en ese caso no es ni siquiera la UNAPRE, es Maduro directamente. O sea, esas son decisiones directas del mandatario nacional que le impone esas condiciones a los trabajadores, que incluso llegan hasta el tupé, como lo decía Diosdado Cabello, recientemente decía que él sufría él disfrutaba de una crisis de crecimiento porque estaba creciendo la economía, pero eso no se refleja en el salario del trabajador ni en los beneficios que tiene el trabajador. Por esa razón, no me hago esa ilusión de que el TCJ vaya a suspender un instructivo que es una orden por parte, y que un magistrado que cobra hasta 12.000 bolívares digitales, que son aproximadamente 2.000, 2.200 dólares mensuales, pues no va a poner su cargo en la picota por atender los reclamos de los trabajadores. Entonces, yo creo que el trabajador y los sindicatos de los diferentes sectores lo que tienen que hacer es enfilarse por la movilización, como lo están haciendo en los diferentes sectores, porque paulatinamente ya se están incorporando también otros sectores, como es el caso de los petroleros y otros sectores más. Ahora, se da la situación que efectivamente los trabajadores, dirigentes sindicales, decidieron salir a protestar a pesar de la persecución, la ola de persecución que se ha desatado en las últimas semanas. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Sí, es realmente lamentable, porque incluso el día de ayer, ¿no? Una rueda de prensa del ministro del Trabajo, que lamentándolo mucho, pues que viene del sindicato del metro. O sea, Torrealba viene del sindicato del metro, pero que tuvo su pasantía por allí, larga pasantía, pero que es más patronal que cualquiera. Bueno, viene hablando, bueno, sí, vamos a reconocer, porque viene la delegación de la OIT en septiembre, y entonces ya teníamos una reunión con Guy Ryder, que es el director de la OIT, pero esos son cuentos de camino, porque en definitiva, ¿cómo responde el gobierno? ¿Cómo responde el gobierno, entre comillas, obrero, que dice amar a los trabajadores? Bueno, responde con la represión. Trabajadores como Emilio Negrín y otros más que están presos, 6 o 7 que están presos, otros que están encausados, como el caso en el sector petrolero, Eudis Giró, que es federativo de la Dirección Nacional de la FUTEP, continúan pues siendo amenazados, aun cuando en el caso de él fuera liberado, pero es la represión permanente y incluso, que es lo peor, María Alejandra, que le quitan hasta la bolsa de comida, o sea, le quitan la bolsa CLAP a quien sepa que esté protestando o que levante cualquier posición. Es decir, que responder con la represión es violentar todo el derecho a la protesta que está dentro de la Constitución Nacional, el derecho el convenio de la libertad sindical, que es el convenio 87, y sustituir o liquidar por completo cualquier tipo de expresión sindical que amerite, bueno, que el trabajador tiene derecho a manifestar su malestar por las condiciones de trabajo que tiene en Venezuela, y no puede ser la persecución o la represión. De allí que el evento ese que están convocando para el próximo
fin de semana, el sábado, un encuentro nacional de trabajadores. Me parece una iniciativa correcta y ojalá participen todas las corrientes y centrales, porque es la manera de poder defenderse ante la represión y el apresamiento injusto que ha llevado en este caso, un numeroso grupo de dirigentes sindicales a protestar. Pero como tú lo acabas de decir, o sea, eso no ha amilanado la protesta que los trabajadores están dando a nivel nacional. Estamos conversando, amigos, con Froilán Barrios, el representante de FADES. Nosotros a esta hora vamos a la pausa, a eso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Nos acompaña Froilán Barrios, coordinador nacional del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario del Sindicato FADES. Y yo le trasladaría la siguiente inquietud. Usted mencionaba las declaraciones de Francisco Torrealba, el ministro de Trabajo de Nicolás Maduro. Él decía que la segunda etapa del diálogo con la OIT se va a celebrar en septiembre. Él defendía supuestamente los avances de este diálogo social en nuestro país, a pesar de lo que está ocurriendo, lo que hemos comentado, las protestas casi a diario en nuestro país y el rechazo abierto al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Además, la justificación de algunos funcionarios como Yelitza Santalla advirtiendo que, bueno, que ellos no aumentan las primas o algunos bonos y beneficios producto de las sanciones. ¿Qué puede decirnos? No escuchamos. Ese es un canto de sirena que permanentemente el gobierno, es un latiguillo pues que el gobierno tiene con el tema de las sanciones. Pero la realidad es que eso es una farsa. ¿Por qué? Bueno, porque la situación del trabajador, la caída del salario del trabajador, no viene como efecto de las sanciones que se vienen aplicando desde el 2017 y que puntualmente ha sido para personas, incluso algunas medidas económicas generales. No, la caída del trabajador viene de 2014 para acá. O sea, hay una caída brutal en el ingreso y eso evidentemente pues es el argumento para culpar a otros gobiernos de las decisiones que un gobierno maula que ha sido calificado, pues incluso en el caso como se le ha hablado de que Venezuela es un estado fallido, donde su presidente hacia abajo está señalado, se le ha puesto su cabeza a precio, 15 millones de dólares a varios de los personeros que están allí. Entonces, venir entonces a buscar como excusa cuando lo que tenía como ingreso y como presupuesto adicional, porque Venezuela llegó a tener como ingreso general, producto de las explotaciones petroleras y todo, aproximadamente a unos 50, 60 mil millones de dólares. Hoy evidentemente eso es menos de la mitad
y determina pues que los recursos que tiene el gobierno no pueden ser para sus campañas publicitarias y para su relación internacional que mantiene con los diferentes países con los cuales desea comprar votos en el marco de la OEA, en el marco de la ONU, para favorecer su política. Entonces termina pagando el trabajador, o sea, los ahorros, entre comillas, que se hace el gobierno, porque los números no le dan. Entonces termina siendo afectado entonces la partida presupuestaria que tienen que ver con las nóminas y sus diferentes reivindicaciones. Entonces no entendemos y el trabajador simplemente saca las cuentas. En un país donde le dicen que hay crecimiento económico, donde el mismo Maduro anuncia, bueno, que Venezuela creció 7-8% en este semestre. Bueno, ¿cómo se manifiesta entonces eso en los beneficios de los trabajadores? ¿O cómo se responde ante ese tema que habla, o ante esa campaña publicitaria que habla de la Venezuela potencia, donde incluso proponen como un nuevo modelo productivo nacional las zonas económicas especiales, que por cierto que de aplicarse desaparecerían por completo los sindicatos? Eso haría para que hiciéramos un programa aparte, porque son 36 artículos, pero 36 artículos de la ley y sus disposiciones finales donde no aparece ni una sola palabra del contrato colectivo ni el sindicato, y donde el patrono nacional y extranjero tiene todas las facilidades para instalarse en el país, producir, incluso hasta no pagando impuestos, pero el trabajador no se le ve la cara por ningún lado. O sea, si ese es el modelo productivo ideal que el gobierno tiene, es evidente pues que el trabajador no tiene ninguna importancia ni destino, y eso es lo que evidentemente ha generado la diáspora que ya conocemos, que se van diariamente la gente del país. Ahora, sobre la posición que asume Nicolás Maduro y la capacidad que tiene la OIT para obligar de alguna manera a cumplir con lo que establece la Constitución, las leyes, en el marco de la comisión de encuesta que tuvo de visita en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, el diálogo de abril fue producto de las recomendaciones que el informe de la comisión de encuesta propuso, ¿no? Pero está sujeto pues a que la comisión de encuesta, en este caso, o la delegación, porque ya la comisión de encuesta terminó sus funciones, que fue entregar el informe y las recomendaciones, en donde dicho informe, bueno, denunció lo que ya todos conocemos, pues, que no se respeten en absoluto los convenios internacionales relativos al convenio 26 de fijación de salarios mínimos, al 144 de consulta tripartita y al 87 de libertad sindical, más la persecución, aparte pues de los dirigentes sindicales. Entonces, ese foro que se realizó del 25 al 28 de abril, bueno, trajo como consecuencia una segunda ronda, que es para verificar si ha habido avances con relación a lo que se plantea. ¿Por qué? Bueno, porque el Consejo de Administración de la OIT, que se reúne 2 veces al año, en marzo y en noviembre, debe, en el caso del próximo noviembre, debe entonces ya verificar si todo lo que se planteó en el informe de la comisión de encuesta, y a raíz de las 2 reuniones, la que se hizo en abril y la que se va a hacer en septiembre, se están cumpliendo con todos los reclamos que hicieron tanto los trabajadores como los empleadores privados. Porque la iniciativa de la comisión de encuesta se inició pues bajo la iniciativa de los empresarios de Fedecámara, y luego se plegó el movimiento sindical porque tenía, bueno, una conexión con la persecución y la violación de los acuerdos. Entonces, esa reunión de septiembre es importante y es clave para que las centrales sindicales que asistieron y los que deben asistir de nuevo a la próxima en septiembre, bueno, verifique pues el cumplimiento de esos acuerdos, porque es evidente, y lo dice en pocas palabras gráficamente el reciente informe que salió esta semana del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En el primer semestre de 2022, no estoy hablando de otro año, de este año, hubo
3.600 protestas en Venezuela. De esas 3.600 protestas sociales, pues en general, que incluye por educación, por salud, por diferentes, la mitad de esas protestas son laborales. Imagínense usted, o sea que el mismo cuerpo social le está diciendo a la OIT, mira, aquí no se está aplicando ningún convenio y se está burlando para todo. Y esas que alcanzan aproximadamente unas 1.600, 1.700 protestas las que se registran, porque hay micro protestas que no se logran registrar. O sea que Venezuela pues está hirviendo en cuanto a la protesta laboral y el gobierno pues evidentemente no encuentra cómo, ni con la represión, poder callar como ha venido haciendo hasta ahora. Finalmente, ¿cuál es su expectativa de cara a la reunión en septiembre con la OIT? Si las cosas siguen como van. Escuchamos. Mira, yo creo que la OIT tiene ante el mundo, porque no solamente es el caso específicamente de Venezuela, los ojos del mundo laboral, es decir, de los sectores de los trabajadores, van a estar pendientes de esa reunión. Si no hay respuestas con relación a esa reunión, evidentemente pues que los trabajadores van a tener entonces ante el mundo la evidencia que aquí no se corrigió nada. O sea que el nombre de la OIT, el espacio de diálogo social y los convenios que están allí van a estar en entredicho. En este caso, en esta reunión, va a ser un desafío tanto para la OIT como para los diferentes actores que están allí, que son los empresarios, los trabajadores, bueno, y el gobierno maula que tenemos, que es un violador contumaz de todos los derechos laborales. Froilán Barrios, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador nacional del Frente Autónomo de Defensa del Empleo y Salario del Sindicato FADES. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Gracias. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibel.net.be, fonpreseibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las especies introducidas y la pérdida de biodiversidad. Diciembre de 1996. En la Reserva Forestal Fortuna en Panamá, un grupo de científicos detectan decenas de cadáveres de ranas a lo largo del lecho del río, todas en posición erguida como si la muerte las hubiera sorprendido cantando. 3 años antes, se había observado un fenómeno similar en Australia, que junto a este, marcaron el inicio de investigaciones que no tardarían en dar resultados. Se descubrió un hongo letal que sería el responsable de una de las pandemias más extendidas que se hayan registrado en vida silvestre. En Venezuela, ya para entonces, habían desaparecido 9 especies de ranas de la cordillera de Mérida y la cordillera de la costa, pero se desconocía la causa. No obstante, un grupo de investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, liderado por Margarita Lampo, encontró la evidencia del hongo en la piel de las últimas ranas recolectadas y depositadas en diversos museos del país. Se presume que este hongo habría sido introducido en la década de los 80. La doctora Lampo se ha dedicado a estudiar
mediante el uso de modelos matemáticos, el impacto que tienen algunas especies introducidas sobre la fauna autóctona de Venezuela y Australia, y sus hallazgos han contribuido al diseño de estrategias para mitigar este impacto. La introducción de especies es una de las mayores causas de la pérdida acelerada de la biodiversidad a nivel mundial. Margarita Lampo es individuo de número electo de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos a nuestro invitado, el doctor Uníades Urbina, quien es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar contigo y con tus oyentes. Un gusto, como siempre, conversar con usted, doctor, y mucho interés de analizar el tema que nos ocupa. Tiene que ver con la salud y además con este documento, este comunicado que ha emitido la Academia hace algunos días exigiendo al régimen venezolano, medidas urgentes para prevenir la propagación de la viruela del mono, tomando en consideración las últimas decisiones que ha anunciado la Organización Mundial de la Salud con relación a este tema. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, el comunicado es hacer un llamado de atención al Ministerio Popular de la Salud, aprovechando que apenas en teoría tuvimos un solo caso en Venezuela. Entonces, una vez que ya tenemos un caso, probablemente hayan otros asintomáticos o sintomáticos, pero mucha gente por el estigma que puede producirse, porque el 70% de los casos es en hombres que tienen sexo con hombres, sin embargo hay mujeres y niños ya que están contaminados. Entonces la idea es que antes que se expanda en mayor cantidad, el Ministerio Popular de la Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga mayor incidencia en identificar los pacientes probable que vengan de esos sitios donde hay mayor cantidad de pacientes. Eso significa puertos, aeropuertos, y pues empezar a hacer la campaña de educación, que es una de las tantas cosas donde falla el ministerio. Cuando usted no informa a la gente, cuando usted no hace una campaña agresiva de información para que la gente sepa qué es eso, cómo se transmite, cómo se puede evitar, pues ahí es donde se falla. Y una vez que ya arranca en los países los casos de incidencia elevada, es mucho más difícil controlarla. Doctor, desde la Academia, perdón que lo interrumpa, es urgente que Venezuela implemente medidas para el control de la viruela y además recomendaron declarar una alarma sanitaria. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Lastimosamente ninguna, María Alejandra, por eso inclusive estos comunicados se los hacemos llegar en físico al ministerio y no tenemos respuesta. Por eso que desde hace 2 años decidimos hacer comunicados públicos para que, como ellos ponen a gente desde su grupo a leer la prensa y las redes sociales, escuchar radio y ver televisión, pues a ver si por ahí logramos penetrar en ese mundo del Ministerio Popular de la Salud, pero ni siquiera nos responden, sabiendo que somos por ley asesores de los ministerios, los gobiernos que han pasado a través de estos 117 años, pues, pero no tenemos respuesta. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo las recomendaciones y ellos verán si las toman o no. Ustedes hablan de la necesidad de asegurar la transparencia, el manejo de la información. Con relación a este tema, me imagino que tampoco han tenido mayor éxito, ¿o sí, doctor? No, tampoco, porque ya pasó con esto que estamos atravesando, que es la epidemia del coronavirus o la pandemia del coronavirus, y ahí entre las tantas fallas en cuanto al manejo, en cuanto a los tratamientos, a las pruebas diagnósticas, es el manejo comunicacional,
porque al usted no informar a una población, la población busca información a veces en páginas que tienen información falsa o páginas no recomendadas, o en su defecto, como nadie les dice nada, pues piensan, como actualmente mucha gente piensa, que la pandemia ya pasó, que esto fue mentira, una cantidad de cosas. Entonces la información es imprescindible en todos los momentos de desastres naturales como son epidemias y pandemias. Ustedes decían, aunque el brote es moderado en Venezuela, donde se ha confirmado un solo caso, se debe trabajar para cumplir el objetivo de la salud pública, que es prevenir las epidemias. ¿Qué se conoce sobre este caso en específico, doctor? Bueno, en ese orden de ideas, solamente supimos que era un señor que venía de España, pero nunca más se dijo qué pasó, cuál fue la evolución, qué hicieron, o sea, una opacidad total. Entonces quedamos con que hubo un caso, pero no supimos nunca qué sucedió en la evolución de ese caso cero que sería en Venezuela. No sabemos si se detectaron los contactos, porque ese señor que venía en un avión procedente de Turquía estuvo 8 horas o más cercanos a otras personas en el asiento donde iba. Nada de eso se sabe. Sobre la información que ha trascendido de la OMS, entendemos que hay más de 16.000 casos confirmados, 5 de ellos mortales, en 75 países del mundo, muchos de ellos en Europa, donde, no era endémica. ¿Cuál es la preocupación de las autoridades sanitarias y por qué la OMS decide declarar su máximo nivel de alerta global ante este brote, doctor? Lo escuchamos. Sí, la decisión de declarar el máximo nivel de alerta con esta nueva aparición de esta enfermedad es que ya está en 75 países, como tú bien lo dijiste, ya van 16.000 casos, y entonces al declarar de esta forma la enfermedad, facilita los mecanismos para erogación de dinero en los diferentes estados miembros de la Organización Mundial de la Salud para empezar a hacer campañas de educación, campañas de prevención, aquellos países que pueden adquirir el antiviral que se puede poner en este caso, en aquellos países donde hay muchos casos, pues que adquieran la vacuna para hacer el cerco epidemiológico. Esa es la función de esta declaratoria, que los países se activen de manera expedita los recursos para tratar esta nueva agresión que está haciendo la naturaleza contra los seres humanos. Decía Lawrence Goldstein, quien es experto estadounidense en Derecho de Salud Pública y director del Centro de Derecho de la Salud de la OMS, la viruela del mono está fuera de control. Esto lo cito, está entre comillas. No hay ninguna razón legal, científica o sanitaria para no declarar una emergencia de salud pública de magnitud internacional. ¿Qué responde usted ante una declaración de esta naturaleza, doctor? ¿Lo escuchamos? Sí, ciertamente. Yo creo que hubo un retraso porque ya con 75 países, que eso equivale a estar en los 5 continentes, hubo un retraso, pero fue que no se pusieron de acuerdo aparentemente las autoridades de la OMS, los comités de expertos, hasta que finalmente, incluso la declaración que hizo el presidente de la OMS, hubo gente interna de la organización que no estuvo de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo, o en la academia está de acuerdo que sí, porque es una forma de activar rápidamente los mecanismos, porque ¿para qué vamos a esperar que se haga una epidemia o una pandemia? Pues vamos a activar todos los mecanismos, que significa control desde el punto de vista de salud pública, para evitar que se nos vaya de las manos, como dice este señor. ¿Qué tendría que hacer Venezuela de inmediato, doctor, en su opinión? Sí. Más allá de las recomendaciones que ustedes han hecho desde la academia. Claro, lo primero que tienen que hacer es una campaña educacional a la comunidad, pero continua, agresiva, donde se informe qué es, cómo es la forma de transmisión, todo lo que uno debe conocer de una enfermedad nueva. Segundo, pues la implementación en puertos y aeropuertos de controles estrictos de las personas que vengan de lugares donde hay esta enfermedad, pues ubicarlos como sospechosos, aunque la persona diga o venga sana, puede ser asintomática. Entonces hay que hacer mayor la ubicación de esas personas y el cerco epidemiológico. Y por supuesto, dotar los hospitales de los del antiviral que pudiera ser útil en este caso, y incluso ir pensando más allá, porque se aumentan los casos. Evidentemente deberíamos tener un lote de vacunas para poder vacunar a los contactos cercanos alrededor de los casos que se puedan presentar. Y recordemos que ya empezaron los vuelos, empezaron a llegar barcos de muchos sitios, entonces ahí puede ingresar la viruela del mono, así como otras enfermedades, por supuesto, a Venezuela. Para recordarle a la audiencia, al doctor, cuáles son los síntomas. Lo hemos hablado en varias oportunidades en este espacio.
Es distinta esta viruela a la viruela original que fue erradicada en su momento, es menos letal, entendemos. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, ciertamente. En relación a la viruela humana que se erradicó en 1979-80, se parecen mucho en la evolución. Lo que pasa es que esta es menos letal, se contagia mucho más rápido que la otra viruela que teníamos, y lo importante aquí es que además se puede parecer tanto a varicela o la lechina, como la gente lo conoce, o al herpes virus. Por eso, al hacer yo de conocimiento de la población en general cómo es la enfermedad, la gente que tenga alguna lesión parecida debe acudir inmediatamente al médico, al centro de salud, para hacer un diagnóstico definitivo. Algo también importante: Venezuela debería estar preparada ya con pruebas en cantidad suficiente, estimando más o menos que ya tenemos uno o puede haber más casos asintomáticos, de pruebas diagnósticas específicas para hacer diagnóstico serológico a través del IBIC, del Instituto Nacional de Higiene, en estos casos. Entonces, la idea es que la gente conozca, que la gente sospeche y que no se nos olvide que además de que tenemos esta amenaza de la viruela del mono, seguimos atravesando la epidemia o la pandemia de coronavirus. Si permite, doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema. Hoy la OPS, en rueda de prensa advertía que si bien los casos de COVID han disminuido en las Américas por primera vez en 5 semanas, hay que permanecer alertas. En el caso de nuestro país, ha habido un incremento en el número de contagios. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Muy bien. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la salud. En esta parte del programa nos acompaña el doctor Unidades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Yo le he dejado una inquietud, doctor, acerca de la pandemia de COVID-19. Hoy, en rueda de prensa, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, decía que si bien los casos de coronavirus han disminuido en las Américas por primera vez en 5 semanas, hay que mantenerse alerta. Y yo destacaba que en Venezuela ha habido un incremento y se habla incluso una nueva ola de contagios. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ciertamente los casos a nivel mundial han ido disminuyendo, y en Venezuela, aunque siempre nos hemos mantenido por debajo de la media de otros países, inclusive del área latinoamericana, hemos visto cómo progresivamente en Venezuela
ha ido aumentando diariamente los casos reportados por el Ministerio Popular de la Salud. A esos casos hay que sumar más o menos un 30% porque Venezuela sigue siendo, a pesar de que ya tenemos casi 3 años en pandemia, los países de la región que menos hace pruebas diagnósticas de PCR. Mientras yo menos diagnóstico haga de PCR, por supuesto los casos van a seguir siendo menores en relación al área de Latinoamérica. Sin embargo, hemos visto el aumento progresivo. Eso significa, de acuerdo a los estudios que ha hecho el doctor Julio Castro, del cual formo yo parte de ese equipo, estamos en una cuarta ola en Venezuela. Lo único es que por algún motivo que nadie sabe, que no significa que el manejo adecuado que hizo el Ministerio Popular de la Salud, porque no fue así, hemos estado muy por debajo de las cifras de países vecinos como Colombia e incluso Brasil. Pero seguimos teniendo un aumento progresivo y la gente se ha ido relajando cada vez más. No solo la gente como compromiso individual y colectivo, sino que también las fuerzas de seguridad, que serían los llamados a mantener en las personas en la calle, que respeten los aforos, que utilicen la mascarilla, una cantidad de cosas, también se ha relajado y entonces eso produce el aumento en la incidencia en los casos en Venezuela. Este aumento en incidencia, ¿hasta dónde puede llegar, doctor? Es decir, ¿qué tan grave puede ser, tomando en consideración, entre otras cosas, el avance de la cobertura vacunal en nuestro país? ¿Escuchamos? Claro, se puede seguir aumentando progresivamente y una pandemia nadie sabe qué camino va a seguir. La única forma de medio frenarla es vacunar de manera efectiva a la población y Venezuela tiene 4 semanas que no reporta la OPS cómo va la cantidad de personas vacunadas. Sin embargo, hasta hace un mes, la OPS, que actualiza su página cada viernes, daba cuenta que apenas íbamos por 49.8% de la población vacunada en Venezuela. Quiere decir que un poco más, pero vamos a ser condescendientes, digamos que la mitad de la población de los venezolanas no está vacunada. Si yo estoy en una reunión de 10 personas, debo sospechar que 5 no están vacunados. Y el no estar vacunado hace que la enfermedad pueda transmitirse más rápido de persona a persona, hace que las personas no vacunadas puedan tener una enfermedad más grave, incluso siendo mortal. Lo que pasa es que mucha gente, como estamos en la fase de Omicron BA5 y BA4, entonces como la fase aguda ha sido más leve, afortunadamente, creen que esto es una gripe común o que es una alergia y entonces mucho menos diagnóstico hacemos porque la gente está pasando la gripe, entre comillas, en su casa y por supuesto mucho menos la cifra que reporta oficialmente el Ministerio Popular de la Salud. Y el no vacunarse y el que se mantenga el virus circulando en un país, en una región, hace que puedan aparecer más variantes, más mutaciones de ese virus. Ahora, doctor, 50% de personas no vacunadas con primera, segunda dosis. ¿Qué información hay sobre este tema? Porque el esquema original era a nivel mundial los 2. Entonces, el gobierno ha hablado 76, 80%, 76% con una dosis, menos del 50% con 2 dosis, y el estudio que estuvimos haciendo con Julio Castro, la tercera dosis hasta hace un mes apenas iban 16% de la población vacunada. Entonces hablan de una cuarta dosis, que aquel que tenga 3 puede ya vacunar, pero seguimos sin vacunar a la mayor cantidad de personas, por lo menos con las 2 primeras dosis, que son imprescindibles. Sobre la deuda que se tiene con el fondo rotatorio, ¿se tiene información, doctor? En lo absoluto, pero sí sabemos que la única información es que no se ha pagado ni la deuda, ni tampoco se pagó el correspondiente al año 2022 del programa Ampliado de Inmunizaciones. Por lo tanto, las vacunas que se están poniendo, que son sarampión y rubiola, que debería ser sarampión, rubiola y papera, la trivalente viral, se está poniendo la bivalente, y la polio 3, son por donaciones. Afortunadamente agradecemos la donación de la OPS, UNICEF y la Cruz Roja Venezolana. Pero siempre hemos insistido, la salud de un pueblo no se puede poner en manos de donaciones. Las donaciones son muy puntuales y ayudan a solventar algo puntual, pero no puede ser, no alcanzan para mantener todo un año la cifra de cobertura que exige la OMS, que debe ser al menos 95%. Y en Venezuela, en promedio, de acuerdo al informe de la Oficina Panamericana de Salud, Salud en las Américas 2020, apenas llega, sumando y dividiendo, apenas como un 45 a 48% en toda la vacuna. Ahora, doctor, este incremento en el número de casos puede llevarnos a escenarios de inicio de la pandemia o no. Se lo pregunto a propósito de lo que está ocurriendo en China, por ejemplo. Allí las autoridades han vuelto, sabe usted, a las restricciones, a los confinamientos. Eso
¿Usted lo ve posible o está descartado en nuestro país? No, es muy posible. La baja vacunación, la relajación de las medidas de bioseguridad, que la gente no cree que esto está pasando, eso nos puede llevar de una manera abrupta a un aumento progresivo y seguimos sin estar, además que nos preocupa mucho, María Alejandra, los hospitales siguen estando en las mismas condiciones o peores que hace 2 años y medio cuando comenzó la pandemia, porque no han querido aprender que ya que estamos en pandemia y nos agarró desprevenido, a pesar que decía, viene la pandemia, se está declarando pandemia, no se dotaron los hospitales, nos agarró y a pesar de los 2 años y medio, seguimos con los hospitales con prácticamente los mismos o más déficit que hace 2 años y medio. Camas, equipos de diagnóstico, laboratorio de diagnóstico, tratamiento y, por supuesto, las medidas de protección que debe tener todo el personal de primera línea cuando está atendiendo casos de esta naturaleza. En medio de una política, por cierto, doctor, de persecución contra el personal sanitario, además. Además, sí, señor, tal cual, eso es así porque criminalizan la denuncia que se hace y por lo menos los médicos, por ley nacional, por ley de ejercicio de la medicina, es nuestro deber denunciar cuando las cosas no están funcionando bien en la salud pública. En el corto y mediano plazo, ¿qué podemos esperar a la luz de los datos que se manejan, al menos con relación a la pandemia, doctor? Wow, podemos esperar que se sigan incrementando los casos como ha sido los reportes oficiales y recordar siempre que hay un subregistro. Entonces, y lo que debemos esperar realmente es que un país serio, un ministerio serio, tome cartas en el asunto, aumente la cifra de vacunación, pague las deudas que tiene, dote los hospitales, proteja al personal de salud primera línea, una cantidad de cosas que se han dicho reiteradas veces, pero no terminan de hacernos caso o se hacen oídos sordos a las recomendaciones de los expertos que tenemos muchísimos y muy buenos en Venezuela, en la academia y en las universidades. Doctor Uníades Urbina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Gracias. Muchísimas gracias, me da susto cuando ese énfasis en vicepresidente, es un cargo de mucha responsabilidad, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible. Así es, para el periodo 2022-2024, ¿correcto, doctor? Sí, señor, así es. Así es. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaña, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.